conferencia denominada Agronegocios, que se realiza con el objetivo de aportar en la formación académica de los estudiantes de la carrera. Damos inicio al evento con las palabras de bienvenida por parte del doctor Santiago Leal, rector de la institución. Hola, buenos días con todos, chicos, un gusto volverles a ver. Bien, agradecerle también a nuestro componente que nos colabora, Juan Pablo, en esta exposición, agradecerle a los compañeros que también han organizado este evento para los estudiantes y esperar que sea un espacio de aprovechamiento para que ustedes también conozcan otras realidades, como también la administración se pueden aplicar a distintos sectores, no simplemente limitarnos a unos aspectos empresariales, sino incursionar en nuevos elementos que son fundamentales para el desarrollo de la administración como tal. De mi parte, pues darles la bienvenida y que sea un espacio de mucho provecho y de conocimiento para cada uno de ustedes. Gracias. Continuamos con la intervención del magíster Juan Pablo Aragón, ingeniero agrónomo de la Escuela Politécnica de Chimborazo, magíster en Administración de Negocios, MBA, Universidad Técnica del Norte, magíster en Gestión Sustentable de Recursos Naturales, Universidad Técnica del Norte, docente, Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, responsable de la carrera de Ingeniería en Agronegocios, Avalúos y Catastros. Recibamos con un fuerte aplauso al magíster Juan Pablo Aragón con su ponencia denominada Agronegocios. Buenos días con todos, señores de autoridades, señores estudiantes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que realmente está en auge en estos días. Hablamos de la parte de la sustentabilidad. Muchos de ustedes han de haber escuchado este término ya, de la sustentabilidad o sostenibilidad, como lo conocen también. Sin embargo, hay que aclarar que estos dos términos tienen un mismo significado. En inglés es un solo término, sustainable. No hay otra palabra para cada uno de estos dos términos. Algunos autores únicamente la diferencian o se inclinan que la parte sostenible se va enfocando un poco más a la parte económica y la parte sustentable a la parte ambiental. Sin embargo, si ustedes revisan en cualquier bibliografía, las definiciones van a ser similares. Vamos a iniciar con un pequeño video de 1 minuto. Por favor, si le... ¿Pueden alzar el audio, por favor? Como el mundo. Es el tercer planeta desde el Sol. Una esfera diminuta que gira por un momento en el tiempo. Un maravilloso lugar que tuvo la sutileza de producir los elementos necesarios para sustentar el fenómeno que llamamos vida. Donde cada criatura es tan única como el mundo que llamamos hogar. Y donde cada día da comienzo para casi todos por igual. Quizá entonces cruza por tu mente, bajo el calor de un rayo de sol, o por la gentileza de un desconocido, piensas en cómo una sola vida puede afectar tantas otras, y te das cuenta cómo todas las cosas se relacionan, como la sangre que une a una familia. Y comprendes que la humanidad no ha entrelazado la tela de la vida, que solo somos uno de sus hilos, y que todo lo que hagamos a esta tela nos lo hacemos a nosotros mismos en el tercer planeta desde el Sol.
jóvenes, ¿qué les pareció el video? ¿Qué opinión tienen sobre este video? Sí. Perfecto. Justamente, ustedes mismos ya, de acuerdo a la intervención de la señorita, han sacado una definición de sostenibilidad y sustentabilidad. Este término de sostenibilidad y sustentabilidad es un término prácticamente nuevo. Viene apareciendo en el año 82, ¿sí? Luego se lo plasma ya definitivamente en el año 1987 a partir del informe Brundtland, y en la cumbre de Río en 1992 se lo plasma ya en la conferencia de las Naciones Unidas para el cambio climático y el cuidado del ambiente. Entonces, vamos a hablar primero sobre la sustentabilidad. Este término, hablemos de que hace 300 años, ¿sí? No existía este término. Sin embargo, la definición que actualmente la tenemos de sustentabilidad ya lo aplicaban hace 300 años, especialmente en las explotaciones forestales. Cuando nuestros ancestros, hace 300 años, empezaron a explotar las especies, los bosques, se dieron cuenta, ¿no?, que en algún momento se nos va a acabar los bosques y ¿qué hacemos? Entonces empiezan sus proyectos o sus actividades planificadas de reforestación. Entonces por ahí ya empieza a relacionarse esto con la sustentabilidad y con la definición que tenemos de, siguiente por favor, de sustentabilidad. Si ustedes buscan actualmente en un diccionario van a hablar sobre ecología y economía que se puede mantener a largo tiempo sin afectar los recursos naturales o sin afectar con mucho impacto a los recursos naturales. Sin embargo, el término de desarrollo sustentable en el informe Brundtland, en la cumbre de Río en el 92, ya plantea una definición en la cual habla sobre el desarrollo sustentable, todas las actividades para satisfacer las necesidades de nuestras generaciones actuales, pero sin afectar a la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Miren, este es el término ya declarado por la Organización de las Naciones Unidas en el informe Brundtland, en la cual el ejemplo que les ponía de nuestros ancestros cuando empezaban a deforestar los bosques, ¿verdad?, tiene totalmente una relación directa. Entonces, antiguamente se le conocía como nuestro futuro común, así se le conocía la sustentabilidad. A partir del 82 ya se lo plantea como con el término sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces, básicamente este término de la sustentabilidad tiene tres ejes que ya lo vamos a ir revisando cada uno, ¿no? Ecológico, social y económico. Muchos ustedes han de escuchar ya este término de sustentabilidad, sostenibilidad. Todo el mundo habla de la sustentabilidad, toda actividad económica habla de la sustentabilidad. Sin embargo, la sostenibilidad o la sustentabilidad tiene un inicio bien marcado donde nace este término. Entonces, haciendo un poco de historia, de antecedentes, el término de por qué nace la sustentabilidad empieza por una problemática que se genera en nuestro planeta. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, toda la tecnología que se aplicó en las guerras se tenía que implementar y se compartió con la parte de la comunidad, con el pueblo, con la parte civil. Entonces, un crecimiento demográfico exponencial. Recordemos un dato que en 1750 había 800 millones de habitantes en el mundo, ¿sí? Después de 200 años, en 1950, ya éramos 2.500 millones de habitantes. ¿Sí? En 200 años se triplicó la población. Y hasta diciembre del 2022, ¿alguien sabe cuántos habitantes somos ya en el planeta?
a diciembre del año 2022, ya dijeron por ahí, les escuché, 8.000 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces hemos casi triplicado la población en apenas 70 años. Por eso les digo, es un crecimiento exponencial. Entonces, este crecimiento de la población hace que en los años 60, justamente en la década de los 60, aparezca la Revolución Verde. ¿Han escuchado el término de Revolución Verde? ¿Sí? ¿A qué se refiere la Revolución Verde? ¿Alguien ha escuchado el término de revolución? Sí han escuchado, lo que pasa es que pronto no se acuerdan. La Revolución Verde es el incremento de las actividades económicas, especialmente la parte agropecuaria. ¿Por qué? Porque se necesitaba satisfacer el crecimiento de la población, se necesitaba satisfacer la alimentación, hablando de seguridad alimentaria, se necesitaba satisfacer materias primas para la industria. Entonces empieza un crecimiento acelerado de la actividad económica, de las industrias, especialmente en la parte agropecuaria, en la parte agrícola. Empiezan a usarse productos químicos sin medida, con el objetivo de incrementar la productividad de ciertos alimentos, especialmente de 4 alimentos, que son los que garantizan la soberanía alimentaria del 50% de la población mundial. ¿Saben cuáles son estos 4 alimentos? ¿Alguien conoce? ¿Cuáles creen? Ustedes saben, porque posiblemente todos los días comen ese alimento. Digo, uno más: arroz, papa, maíz, y uno más. A ver, arroz, maíz, papa y están los 4, perdón. Entonces, estos 4 alimentos son los que garantizan el 50% de la alimentación a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, estos son los alimentos por los cuales se empezaron, o con los alimentos con los cuales empezaron esta revolución verde, a incrementar la productividad de estos 4 alimentos. Pero al mismo tiempo, ¿saben ustedes cuál es la segunda actividad económica que mayor contaminación o que mayor gases de efecto invernadero produce hacia la atmósfera? ¿Cuál? Sí, la producción especialmente la parte pecuaria, la producción de ganado. A través de sus heces, de sus desechos, producen metano y son la segunda actividad económica que mayor gases de efecto invernadero emiten. Entonces, por estas actividades económicas y por estos gases de efecto invernadero empiezan ya a surgir, y no es nuevo en esta década, en la década de la Revolución Verde. Sin embargo, es cuando se empieza a acrecentar y existen ya estudios en los cuales se dan cuenta que estos gases empiezan a incrementar o acelerar el efecto invernadero y cambios climáticos. Entonces, por ahí empiezan a reunirse las grandes potencias. Ustedes han escuchado, hay 3 cumbres básicas que se escuchan, ¿no? Hablamos de primero en el 92 la cumbre de Río, en el 97 el Tratado de Kioto y en el 2015 el Acuerdo de París. Sin embargo, cada 2-4 años hay otras reuniones para lo del cambio climático. Sin embargo, ya empiezan a reunirse a partir de la década de los 70 porque empiezan a ver este efecto, este impacto que están causando las actividades económicas, especialmente las agropecuarias. Y por ahí empiezan, como les decía, hablábamos sobre nuestro futuro común y de ahí empieza a salir ya el término de la sustentabilidad. ¿Sí? Bueno, aquí les había hablado, hay 3 ejes de la sustentabilidad: la parte económica, social y ambiental. Son 3 ejes en los cuales se debe manejar cualquier actividad económica, y en este caso que hablamos de los agronegocios, ya vamos a ver cómo inciden los agronegocios, cómo se puede manejar en los agronegocios. Entonces, estos 3 ejes de la sustentabilidad siempre deben estar en equilibrio. ¿Sí? Hablamos de la parte social y económica, que debe ser equitativo, es decir, las ganancias, la brecha entre la clase social rica y pobre debe ser menor, y por esto vamos a hablar más adelante de los objetivos del desarrollo sustentable. La parte viable entre el medio ambiente, entre la economía y el medio ambiente, es decir, explotar los recursos de una manera racional, solamente lo que necesitamos.
Recuerden la definición de sustentabilidad. Hablamos de la parte soportable entre la sociedad y el medio ambiente, es decir, que la gente tenga un medio donde vivir que sea digno, no solamente en la parte económica, sino también en la parte ambiental. Y cuando se influyen o existe una congruencia de estos tres ejes, tenemos la sustentabilidad. Muchas empresas manejan únicamente solo la parte económica, especialmente las empresas privadas, en muchos casos, pero ya vamos a ver unos ejemplos de empresas grandes transnacionales que ya están enfocados en estas, en las actividades económicas sustentables. Bueno, las bases de la sustentabilidad existen, de acuerdo a la lámina anterior, las personas, refiriéndonos a la parte social, profit, ganancias, refiriéndonos a la parte económica, y planes, refiriéndonos a la parte ambiental. Y estas tienen una estrecha relación con las tres T. La tecnología, al hablar de tecnología hablamos de todas las investigaciones y desarrollos e innovaciones que se hacen en busca de mejores tecnologías, de mejores herramientas, instrumentos, software que permitan una explotación o una actividad económica más eficiente. La transparencia, al hablar de ganancias, les decía, muchas empresas, especialmente privadas, se dedican únicamente a la parte de ganancias y no lo hacen con mucha transparencia, ¿no? En algunos casos. La trazabilidad, al hablar de la parte planetaria y también de la parte económica y social. La trazabilidad es un término que se viene usando ya desde hace algunas décadas. Alguien que me diga qué es la trazabilidad. ¿Conocen lo que es la trazabilidad? Bueno, la trazabilidad son todas las acciones que se van definiendo o que se debe conocer de dónde proviene el producto. Es decir, nosotros vamos a conocer el origen de dónde viene no sé, una funda de papas chips, desde dónde viene, desde qué tipo de materia prima se utilizó, cómo fue cultivada esa papa, con qué tratamientos, con qué materiales, con qué insumos se lo trató, cómo fue procesada, cómo fue comercializada, cómo llegó al consumidor final. Entonces, todas esas etapas que se debe conocer se les llama trazabilidad. Esto es importante conocer porque existen empresas que se dedican a dar los certificados de calidad, ¿no? Y la trazabilidad es una de las certificaciones que debe tener estos ciertos productos. Entonces, y es importante para los consumidores también saber de dónde vienen nuestros alimentos, ¿cierto? ¿Alguien conoce de dónde o con qué tipo de papa fue producido las papas chips que ustedes muchas veces comen? Sí, la variedad Chol. ¿Saben cómo se produjo? ¿Dónde se produjo? 70% de la producción de papa viene del Carchi, el 30% de las otras provincias, pero seguramente llegó del Carchi. ¿Y saben cómo producen en el Carchi la papa? ¿Existe papa orgánica en el Carchi? En los pequeños huertos seguramente, ¿no? Pero realmente la producción de papa en el Carchi, que es un producto emblemático, digamos así, de esta provincia, hablemos de que un costo de producción, ustedes estudian administración de empresas, un costo de producción de una hectárea de papa aquí en nuestro sector, Cotacachi, en nuestra provincia, Imbabura, tenemos un costo de producción desde $4,000 hasta $5,000, no pasa de más de eso, ¿sí? Hasta un poco menos en algunos sectores. Pero en el Carchi tenemos al menos $5,000 de costo de producción, llegando hasta $8,000, $9,000 de costo de producción. ¿Por qué? Porque utilizan insumos, una excesiva cantidad de insumos. Aquí utilizamos 6, 7 quintales de fertilizante por hectárea de papa. Allá utilizan por cada quintal de semilla un quintal de fertilizante. Y para producir una hectárea de papa necesitamos 30 quintales de semilla. Entonces estamos hablando de 30 quintales de fertilizante. Entonces miren, es casi el triple de insumo que se necesita, igual en la parte sanitaria. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la trazabilidad. Bueno, les decía, ¿no?
En base a esto de la sustentabilidad, en base cuando ya definimos sobre la sustentabilidad, en la cumbre, en el Acuerdo de París en el año 2015, se plantean unos 17 objetivos. Muchos de ustedes lo conocen porque para nuestros proyectos de investigación siempre hacemos relación posiblemente con los ODS de la ONU. Entonces, se plantean 17 objetivos en los cuales están relacionados obviamente tomando en cuenta los ejes, la parte económica, social y ambiental. Se plantean 17 objetivos que deben ser cumplidos hasta el 90%, un 90% de los objetivos hasta el 2030. Sin embargo, por ahí yo les había puesto unas estrellitas, los que de acuerdo a datos de la ONU se va a cumplir un 100%, están muy avanzados, que es la energía accesible y no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico y la salud y bienestar. ¿Creen ustedes que el trabajo decente y crecimiento económico se esté cumpliendo? Sí, en nuestro país o en los países en vías de desarrollo seguramente no se va, y no se va a cumplir. ¿Sí? Y tal vez en los países desarrollados lleguen no creo lleguen a un 90%, pero de acuerdo a datos de la ONU dice que son los 3 objetivos que mayor expectativa tienen para cumplirse, ¿no? Hasta el 2030. Entonces, miren, estos 17 objetivos son planteados, les decía, en la parte económica están 4 objetivos, en la parte social, donde mayor peso tienen, tenemos 8 objetivos y en la parte ambiental 4 objetivos. Sí, entonces, justamente tomando el término de sustentabilidad, se viene cumpliendo o se viene planteando estos objetivos para que se puedan cumplir. Fueron planteados por las grandes potencias, sin embargo, los pequeños países que somos los que menos contaminamos, ¿sí? Los que menos actividad económica generamos y por ende menos impacto ambiental tenemos, también lo debemos cumplir. En el 2022 me parece hubo la última cumbre en Londres y asistió el presidente, en la cual asistió el presidente actual y también hacía alusión, ¿no? Y estaba involucrado y hacía compromisos para cumplir esto. Sin embargo, nosotros no producimos ni el 0.1% de los gases de efecto invernadero. Pero el país, la potencia más grande, Estados Unidos, que es el que mayor contaminantes emiten, no firmó el Tratado de Kioto. Entonces, solamente dijo yo apoyo, pero no firmo, porque se trata de reducir hasta un 30% de los gases de efecto invernadero, en los cuales ellos por su actividad económica no van a cumplir. Entonces, una vez que hemos hablado un poco de la sostenibilidad, sustentabilidad, vamos a enfocarnos en la parte de agronegocios y lo vamos a relacionar con la parte de sustentabilidad. Agronegocios, ¿qué entienden por agronegocios? Ustedes son administradores de empresas, entonces la parte de negocios la manejan muy bien, o tienen sus conceptos, tienen sus conocimientos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿qué entienden por agronegocios? Miren, por ahí hay unas 2 definiciones, pueden tomar como base. Sí, es cualquier actividad, dice, ¿no es cierto? Cualquier actividad económica que se interrelaciona con la actividad o con los productos que salen del campo, pero no solo con la producción, habla sobre la industrialización, la transformación, el comercio, cómo llega al cliente. Entonces, todas estas actividades se conocen como agronegocios. Hay otra definición en la que habla sobre la industria, la empresa y el campo de estudio de las cadenas de valor en la agricultura, se le conoce como bioeconomía y por ahí nacen unos términos, ¿no? Bionegocio y bioempresa, cuando realizamos actividades económicas justamente relacionadas con seres vivos como son la parte agropecuaria o los productos que son la parte agropecuaria. Entonces, miren cómo vamos a ir relacionando la parte de agronegocio con la sustentabilidad. Una cadena, cualquier cadena productiva, no solamente de la parte agropecuaria, ¿no? Esta es la cadena productiva, ustedes deben conocer, canales de comercialización, es una cadena que en cualquier producto, bien o servicio que se genere, usualmente sucede, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una cadena para relacionarlo justamente con
con la parte social, económica y ambiental. Estamos hablando de antes de la producción de un proveedor, proveeduría aparece ahí. Entonces, nosotros antes de producir algún bien, un servicio, en este caso, un producto de consumo alimenticio en la parte agropecuaria, tenemos que ver la parte de nuestros proveedores. ¿Cómo relacionaríamos la parte de nuestros proveedores con la parte económica, social, ambiental? ¿Sí? Generalmente con la parte ambiental, porque al realizar la producción, nosotros tenemos que ver insumos que afecten o tengan menor impacto sobre el ambiente y sobre los recursos naturales. Entonces tenemos la producción, vamos a ver más adelante una lámina sobre los factores que inciden en los agronegocios. Tenemos la producción, el acopio, la transformación, la comercialización y el consumo. Considerando que, bueno, es una cadena corta de comercialización, ¿no? Porque muchos de ustedes, imagino, tienen familias o alguien se ha dedicado a la agricultura y realmente la comercialización de productos agrícolas tienen muchas cadenas, ¿no? Cortas, largas, en las que se vende directamente al consumidor, autoconsumo y lo que sobra a las ventas, etc. Entonces son muchas cadenas las que la agricultura puede generar. Sin embargo, existen unos principios ecológicos en los cuales se debe hacer alusión justo en las cadenas de comercialización y que les había puesto yo en les había puesto para que se van relacionando directamente con los ODS, como por ejemplo dice productores desfavorecidos. Entonces, cuando hablamos de productores desfavorecidos, generalmente los pequeños productores, media hectárea o una hectárea para abajo, ¿no es cierto? Los pequeños agricultores que tienen sus pequeñas chacras donde producen alimentos para autoconsumo y lo que les sobra para la venta son los más desfavorecidos. Entonces estamos atacando una parte social, ¿verdad? Favorecer a los pequeños productores, es decir, que ellos tengan la oportunidad de que sus productos lleguen al mercado. Muchas veces no sucede eso. Los grandes productores son los que abarcan los mercados, los intermediarios y no, los pequeños productores no pueden acceder. Entonces ese es uno de los objetivos. Recuerdan, de los objetivos de los ODS, ¿no? Por ahí decía erradicar la pobreza. ¿Sí? Es un poco difícil, creo que imposible erradicar la pobreza, pero al menos disminuirla. Entonces dar oportunidad a los productores desfavorecidos. No al trabajo infantil ni a la explotación. ¿Sí? Por ahí también aportan a uno de los ODS. Dicen no trabajo infantil. Si ustedes, así ustedes no lo hayan visto, existen lugares donde todavía hay trabajo infantil, ¿no? Y no me refiero a las personas que están en la calle vendiendo caramelo, también es una explotación infantil. Sin embargo, me refiero a la parte productiva. En la parte agropecuaria todavía existe el trabajo infantil, ¿sí? El dueño de la finca tiene su capataz tiene los trabajadores que muchas veces le hace trabajar a los hijos, a los niños, y dice no te vayas a la escuela, preferible que estés haciendo aquí alguna actividad. Entonces, ni a la explotación, ¿no? Ustedes saben trabajar 8 horas, lo que nos manda la ley. Sin embargo, yo he escuchado, no y por experiencia les digo, yo he trabajado en empresas privadas, especialmente en flores, ¿no? En florícolas, en las que el trabajo no era de 8 horas. Yo trabajaba 12, 14 horas. San Valentín trabajaba 16, 17 horas. ¿Sí? Entonces, hablemos de la parte, seguimos hablando en la parte social, ¿no es cierto? Prácticas comerciales justas y precios justos. Muchas veces en el campo lo que sucede, va el intermediario, si la papa está a buen precio, ¿qué hace? Me llevo la producción. Pero si está a bajo precio, ¿qué hace? No le compro nomás. Listo, no pasa nada. Al comerciante no le pasa nada. Pero ¿a quién es el que le afecta? Es al productor, que muchas veces dice, bueno, ya la papa está a $5. Ahí le vuelco con el tractor y que se pudra la papa me resulta más económico. Sí, ese es el riesgo que corren, no solamente los papeles, sino tomate riñón y muchos otros productos, ¿no es cierto? Transparencia y responsabilidad en la parte de comercialización, de pagar precios justos, equidad de género y no discriminación. Miren, esto es uno de los objetivos, si alcanzaron a leer los ODS, ¿no? Dice equidad de género. Objetivo 12, 13 me parece. Equidad de género.
¿Ustedes saben cuánto es el precio que le pagan o el valor que le pagan a una persona en el campo entre hombre y mujer? $15 al hombre, 10 a la mujer. Realizan la misma actividad. Entonces, miren, hay este tipo de diferencias, entonces es lo que se trata de erradicar con la parte de la sustentabilidad. Respecto al medio ambiente, obviamente toda la cadena, especialmente en esta, la parte del cuidado del ambiente, cómo producimos, y por eso hablamos de la trazabilidad, cómo vienen nuestros productos, qué insumos utilizaron, si es una papa orgánica, si es una papa de manejo convencional, etc. ¿Sí? Pero ojo aquí, no es que a veces se confunde la gente que un manejo orgánico es sustentable y un manejo un manejo convencional no es sustentable. Al hablar de un manejo orgánico, estamos hablando de una papa en la cual, o un producto, cualquier producto agrícola en la que se ha utilizado insumos no de procedencia química. ¿Sí? Abonos orgánicos, control de plagas y enfermedades a través de insectos benéficos, microorganismos benéficos. Pero eso no quiere decir que sea un manejo sustentable. Un manejo sustentable puede ser una agricultura convencional o diferente únicamente, reduciendo, como dice aquí, respecto al medio ambiente, únicamente bajando el uso de insumos químicos, no eliminando. ¿Sí? Es otro sistema de producción, la producción orgánica. ¿Sí? Únicamente bajando y considerando algunos insumos químicos que se los pueden utilizar. Actualmente existen insumos químicos de sello verde, si no lo conocen, no tienen por qué conocerlo, pero dentro de mi perfil como agrónomo existen los 4 sellos, ¿no? Verde, amarillo, azul y rojo. El rojo y el amarillo ya fueron erradicados o se está tratando de erradicar, ya no existen ese tipo de insumos químicos, ahora existen los verdes, los sellos azules, que son insumos menos tóxicos, ¿no? Y son más amigables con el ambiente. Bueno, hablar de factores que inciden en la parte de los agronegocios, vamos a hablar del primer factor, les decía, la producción. Sí, y ya hablamos algo sobre la producción orgánica, etc. Entonces, este va a ser el primer factor donde analicemos o realicemos actividades que vayan en bien o que aporten a la sustentabilidad. ¿Sí? Entonces hablamos de un sistema que está compuesto por el suelo, planta, clima, manejo. ¿Por qué hablamos de un sistema suelo? No sé, ¿alguien de ustedes conoce cómo está formado un suelo? ¿Qué nomás tiene un suelo? Donde sembramos una semilla, ¿qué nomás tiene? Tierra, que es la parte mineral, ¿qué más? Arcilla, limos, de acuerdo a la textura, ¿qué más? Piedra, la parte mineral, ¿qué más? Hay aire, parte mineral, hay agua y la materia orgánica que puede ser viva o muerta. Sí, al hablar de materia orgánica o componente orgánico estamos hablando de seres complejos como lombrices, insectos que habitan en la tierra y también de parte microscópica, ¿no? Algas, hongos, bacterias que se encuentran en la tierra. Ese es un componente del suelo y posiblemente sea uno de los más importantes, porque de acuerdo, por eso habla del sistema suelo. En el sistema suelo hablamos de que se producen ciertas actividades que permiten que una semilla germine y nazca la planta. Sí, por eso hablamos, miren aquí, hablamos de ciertos elementos que tiene o que se debe aportar al suelo: NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, macroelementos que necesita la planta para crecer. Entonces, todo este sistema suelo debe ser manejado de una forma sustentable. Cuando vamos a sembrar una planta, ¿qué hacemos? Hacemos una preparación de suelo, hacemos una desinfección del suelo. Generalmente, les pongo el ejemplo de la papa porque es un producto en el cual se tiene un manejo bastante convencional con los químicos. Entonces, ¿qué hacen en el Carchi para desinfectar el suelo? Mandan un producto químico. Voltean con el tractor, mandan otro producto químico. Así es la desinfección del suelo. Pero la desinfección del suelo se puede hacer únicamente con los rayos solares, nada más. ¿Sí? Con rayos solares y con algún insumo que ustedes puedan elaborar en sus casas, ají, insumos de plantas
nativas, etcétera, se puede hacer algunos insumos para desinfección. Miren, por ahí ya tenemos una actividad en uno de los elementos, uno de los factores que es la producción, para tener un manejo sustentable y enfocado a los agronegocios. Estamos hablando de la cadena de agronegocios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la planta. Entonces, muchos de ustedes han de haber escuchado los productos transgénicos, ¿verdad? ¿Alguien sabe si es que un producto transgénico es perjudicial para la salud? Sí, la Constitución la prohíbe. Sin embargo, no existen estudios que validen de que un producto transgénico haga daño a la... Recién estuvimos en la universidad, vino de la Universidad de Pisa un italiano que había hecho un estudio de 10 años de productos transgénicos a ver si afectaba la salud de las personas, y realmente no existe un dato técnico científico que diga un producto transgénico, un maíz transgénico le causó tal enfermedad a las personas. Realmente no existe. ¿Sí? Entonces, con esto no quiero decir que no estoy a favor ni en contra, ¿no? Sin embargo, los productos transgénicos que ya iniciaron por la década de los 60 con la revolución, ¿verdad? Porque necesitaban tener mayor productividad. Entonces, hablamos de un producto, es decir, de una planta que se pueda sembrar y que pueda generar la suficiente cantidad, recuerden el concepto de sustentabilidad, pueda generar los suficientes recursos para satisfacer nuestras necesidades por el momento de alimentación. ¿Sí? Entonces, hablamos de la planta. Luego hablamos del clima, condiciones climáticas que nosotros requerimos. Actualmente tenemos los invernaderos, son microclimas que nosotros podemos controlar, ¿verdad? Temperatura, humedad, riego, plagas, enfermedades, nosotros podemos controlar. Para eso sirven los invernaderos. Entonces, si tenemos a campo abierto, recuerden hoy, hace 2 o 3 días, ¿no? Lo que sucedió en Ibarra, hubo una lluvia torrencial que inundó toda la ciudad, ¿sí? Pero ustedes han visto lo que sucedió en el campo también. Grandes cultivos se perdieron por el exceso de lluvias. Entonces, si existe un sistema, una estrategia para controlar el clima, como por ejemplo los invernaderos, es una buena estrategia. Nosotros podemos controlar, hay sistemas de riego, ¿no? Ya no necesitamos de esperar a que llueva. Inclusive ya no necesitamos del suelo para sembrar, sabían ustedes que se puede sembrar en el aire. Los cultivos aeropónicos, los hidropónicos. Entonces, miren que los recursos se pueden optimizar de acuerdo al concepto de sustentabilidad. Luego viene el manejo, y esto es el manejo, lo que nosotros hacemos con nuestro cultivo, y ahí es cuando nosotros también debemos aportar nuestro conocimiento técnico, científico al hablar del control de plagas, de enfermedades, labores culturales de hierbas, que se puede hacer sin ninguna aplicación de insumos químicos, o utilizando insumos, como les decía, amigables con el sello verde, sello azul. ¿Sí? Entonces, como primer factor para un agronegocio sustentable. ¿Sí? Bueno, hemos hecho un análisis PESTEL, ustedes posiblemente ya lo conocen, sobre factores externos. PESTEL o PESTEL, antiguamente conocido, ¿no? Políticas económicas, sociales, tecnológicas. Se le ha incluido la parte legal y la parte ecológica. Entonces, analizando cada uno de estos términos que se involucran en el PESTEL, tenemos cómo podemos nosotros aportar a un manejo o a un agronegocio sustentable. Miren que la parte política, ¿no? Decretos, medidas económicas, gestión. ¿Sabían que Ecuador, y hablando justamente relacionándolo con la parte legal, Ecuador y Bolivia es el único país que le da derechos a la naturaleza? Es la única constitución que le da derechos a la naturaleza. Entonces ya tenemos un punto a favor. O sea, a pesar de que somos un país pequeño que aportamos menos del 1% de la contaminación a nivel mundial, tenemos a favor la constitución que da derechos a la naturaleza. La parte económica, oferta, demanda, renta, subsidios, incentivos, que está justamente ligado con la parte política, porque obviamente las autoridades o los gobiernos de todos son quienes emiten leyes, normas, subsidios, beneficios para la parte productiva, ¿no? En este caso hablando de la parte agropecuaria. La parte social, el crecimiento demográfico, condiciones de vida, estilos de vida, culturas, tradiciones. Esto es importante en las culturas, analizar en una producción o un agronegocio sustentable.
¿Sí? ¿Saben ustedes por qué no se exporta rosas a Arabia, ¿sí? o a Qatar, en estos países que son muy ricos y que podrían pagar una reproducción de rosa, que es un producto suntuario y que en otros países es un producto de lujo, ¿no? Dar un ramo, un bonche grande de rosas a la gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no se exporta? Nuestro principal mercado es Rusia y Estados Unidos. ¿Qué recursos económicos? Les acabo de decir que son países ricos, ¿no? Bueno. Cultura, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes allá cogen una flor en el día de la mujer, que creo que no ha de haber allá, o en el cumpleaños de una persona, van y le regalan una rosa a una persona allá, a una mujercita que es casada? Cortan la mano. Sí, miren, entonces estas ciertas culturas, estas ciertas costumbres de la gente hay que considerar cuando realizamos este tipo de manejo o buscar la parte de la sustentabilidad. ¿Sí? En los agronegocios, recuerden, nosotros ya se acerca unas festividades de Semana Santa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en Semana Santa con los granos, la arveja, el chocho? Se dispara el doble, el triple, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todas esas actividades, hay culturas o hay religiones, hablando de cultura, ¿no? Hay religiones que no permiten tomar o comer ciertos alimentos, ¿no? ¿No es cierto? El café, a veces en algunas religiones que no puede tomar café. Entonces, miren cómo afecta la cultura, y ya hemos hablado del crecimiento demográfico, cómo afecta la cultura, la parte social en la sustentabilidad. La parte tecnológica, investigación, desarrollo, innovación, justamente para eso estamos aquí nosotros. Ustedes están preparando, ¿no es cierto?, hacen investigaciones, gracias a las investigaciones se produce un nuevo producto, una nueva tecnología, eso es desarrollo, estamos innovando. Entonces, la parte tecnológica es importante, le había puesto relacionado con la económica, porque si avanzamos o planteamos nuevas tecnologías, podemos tener sistemas, softwares, herramientas, instrumentos que sean más eficientes en la producción agrícola sobre todo. Actualmente el boom que hablamos en la agricultura, ¿no? La agricultura de precisión, la agricultura manejada por sistemas de información geográfica vía satelital. Antes se utilizaba para determinar una plaga, una enfermedad, 10 personas hacer un monitoreo, una hectárea de rosas. Ahora existe un sistema que se llama SCARAF, que con un sistema de información geográfica vía satelital ya no se necesita una persona que maneje un programa y listo. ¿Sí? Entonces miren, la optimización, y eso se hace en cualquier otro producto de consumo, ¿no?, agrícola. La parte ecológica, alternativas de producción amigables con el ambiente. La parte tecnológica, el ejemplo que les acabo de decir. Ustedes han visto ahora que existen drones para regar los cultivos. ¿Sí? Maneja una persona y la otra persona que está cargando, 2 personas para regar una hectárea en 2 horas. Antes una persona con mochila, ¿sí?, una mochila regaba posiblemente, si es que acababa un jornal de 8 horas, una hectárea, que muy difícil, 2 o 3 personas para fumigar una hectárea. Y la parte legal, les decía que habíamos hablado de la Constitución, normativas, decretos, la Constitución, ¿no?, que es la que les decía, nuestro país tiene la ventaja o tiene un paso adelante en darle derechos a la naturaleza. Bueno, vamos a caer ya sobre los agronegocios sostenibles, todos los factores que hemos visto, la parte externa, la parte de producción. Tenemos un ejemplo de un sistema de producción, un agronegocio sostenible, ¿no?, donde estamos hablando que integra de manera rentable a pequeños agricultores. Veíamos por ahí, ¿no?, tener la oportunidad de que los más desfavorecidos puedan acceder a una actividad o a ciertos mercados, ¿no? Entonces tenemos de integrar de manera rentable los pequeños agricultores, reduce la pobreza de actores a lo largo de la cadena. ¿Sí? Al haber más extensa sea la cadena o menos extensa, es independiente de eso, pero se va generando cierta actividad económica y involucrados en esta cadena. Hay personas que viven de eso, ¿no?
los piqueros, si es que han escuchado, los pequeños comerciantes que van en las camionetas a las montañas a cargar la leche, ¿no es cierto? Entonces, ellos viven de esto, de la intermediación. Productos de mejor calidad e inocuidad para consumidores. Hablamos de generar empleo a lo largo de la cadena. Seguridad alimentaria. Miren cómo los eslabones de la sustentabilidad, que son la económica, social y ambiental, cómo se van en cada una de estas actividades que genera un agronegocio sostenible, se van involucrando. Por ahí tenemos el manejo del suelo, la conservación del suelo, tenemos gases de efecto invernadero con toda actividad productiva. Les decía en la lámina anterior cómo se producen ciertos productos con alternativas o estrategias para minimizar el impacto ambiental. Eficiencia del agua y energía. Decía, ahora ya no esperamos de la lluvia o no regamos por surco, que se desperdicia el agua. Ahora tenemos sistemas más eficientes por goteo, por aspersión. Entonces tenemos sistemas más eficientes para ahorrar este recurso agua, ¿no? Recuerden que el recurso agua, dicen que las próximas guerras va a ser por el recurso agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, yo discrepo en eso, porque la guerra por el agua ya data hace miles de años, ¿no? Los antiguos en el sector o el área de la Mesopotamia ya se peleaban por los ríos, ¿sí? Entonces, y dicen que las futuras guerras van a ser por el agua, pero esas guerras se vienen dando durante todo el tiempo, porque el agua es vida, es un recurso limitado y posiblemente el más importante. Incluye a los stakeholders como co-creación de valor. Todos los recursos o todos los involucrados en la cadena también se benefician en la actividad de los agronegocios. Bueno, aquí les he planteado un modelo que ustedes seguramente conocen, un modelo, ¿cómo se llama este modelo? Modelo Canvas, ¿no? Que involucra los 9 elementos en los cuales se maneja un negocio. No solamente el agronegocio, ¿no? Sino un negocio de cualquier bien, servicio, un producto, un bien tangible, en donde debemos analizar las propuestas de valor, nuestro tipo de clientes, nuestras estrategias para llegar a nuestros clientes, los costos de producción, cómo van a ser nuestros ingresos, cómo vamos a cobrar, cómo van a generar la riqueza de nuestro producto, nuestro bien, nuestros servicios, los canales de distribución, los recursos claves. ¿Sí? Entonces ustedes conocen esto, como les digo, no solamente para un agronegocio, sino cualquier actividad económica, este modelo clásico ya que se lo puede incursionar. Bueno, hablamos de financiamiento, por ahí habla sobre créditos verdes, ¿no? ¿Ustedes han escuchado eso? Crédito verde. ¿Sí? ¿Conocen alguna institución nacional institución que financie, no financiera, que trabajen o que tengan un objetivo sustentable? No, realmente, les digo por experiencia, yo trabajé cerca de 10 años en banca y realmente lo importante para una institución financiera es poner plata y poner plata bien, ¿no? Porque si colocan mal un préstamo ya se les va complicando. Y lo que una institución financiera lo que tiene que garantizar o lo que ellos se garantizan es la devolución del dinero, sea con la actividad económica que genera esa persona o con como ella habla sobre una garantía. Pero realmente eso al hablar de sustentabilidad no es lo esencial, sino lo esencial es la actividad económica a la cual van a financiar, ¿no es cierto? Entonces, si yo doy un préstamo, si yo doy un financiamiento, lo que yo trataría de asegurarme, hablando de la sustentabilidad, es de que la persona que recibe el dinero lo maneje o lo invierta en una actividad que le genere riqueza, que le genere un ingreso económico. Primero, por la parte social, para que la persona tenga un mejor nivel de vida, mejore sus condiciones, tenga acceso a los recursos que necesita para vivir. Segundo, que genere actividad para que pueda devolver a la institución financiera, ¿no es cierto? Eso básicamente en la parte socioeconómica y también en la parte
ambiental. Por ahí habla sobre, me parece en la lámina siguiente, habla sobre el Banco Interamericano de Desarrollo, donde realiza inversiones o otorga créditos justamente para proyectos ecológicos, de sustentabilidad. ¿Sí? Entonces, miren cómo deberían o deben inclinarse las instituciones financieras. Ustedes van a tener un perfil justamente para trabajar en un banco o en alguna institución, uno de los perfiles o una de las áreas o el campo laboral de ustedes como administradores de empresas, ¿no es cierto? Entonces lo importante es estar pendientes o estar acogiéndonos a la sustentabilidad. Como les digo, es un término que ya se viene manejando en todas las esferas, ¿no es cierto? Y bueno, ahí les había puesto unas 13, ¿no? Posiblemente ustedes conozcan unas 2 o 3 Cs más, pero las básicas, ¿no es cierto? La capacidad de endeudamiento, es decir, cuánto puede una persona, y eso también es importante en las instituciones financieras, la persona que otorga un préstamo. Es decir, a ver, ¿hasta cuánto le puedo dar? A veces las instituciones financieras, claro, el negocio de ellos es que le retorne el interés, ¿verdad? Mientras a más tiempo les doy, más tiempo me dan el interés, y si me dan a menos tiempo, más alto el interés. Sin embargo, a veces no se cumple esto. Dicen, bueno, tiene la garantía o si no tiene la garantía, pero tiene la actividad económica, voy a otorgarle el préstamo. Y a veces al cliente le va mal en su actividad económica y lo pierde todo. Les digo por experiencia, ¿no? Porque he visto estas situaciones. La capacidad de pago, la productividad y la utilidad es justamente lo que les decía, el interés que debe tener una institución financiera en generar un préstamo que a la persona le pueda ayudar a su actividad económica, tanto para la persona en la parte social, les decía, como para la empresa misma, ¿no? Como para la banca o institución financiera que le retorne su dinero, y el compromiso de pago, el carácter voluntad. ¿Cuál creen ustedes? Les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sea la más importante de esas 13? Facilidad, dijo. Capacidad, estamos divididos, ¿no es cierto? Yo les digo por experiencia, he trabajado 10 años en banca. Yo creo que el carácter y la voluntad de pago. Existen actividades económicas que a veces el productor, porque trabajaba en banca de desarrollo agropecuario, el productor le iba mal en algún cultivo y no tenía con qué pagar, no tenía la actividad económica, no tenía el retorno del dinero. ¿Qué hacía? No sé cómo lo hacían exactamente. Vendían su vaquita o su camioneta, su herramienta de trabajo, vendían, pero pagaban al banco. Carácter de pago, voluntad de pago. ¿Sí? No se dejaban quitar el terreno porque existían los otros clientes, ¿no? Bueno, me fue mal en el negocio, llévese la casa. O quiten la casa a mi hermano porque él es el garante. Pasa eso. Entonces le dice, llévese, ya no puedo pagar. Esa es una actitud que tenían ciertos clientes. Por eso hablo sobre el carácter de pago o la voluntad de pago. En cambio los otros clientes, sí, no puedo dejarme vencer. ¿Cómo se me van a llevar mi casita? Como sea hago. Voy, vendo las vacas, vendo la mitad del terreno, voy y pago al banco para que el banco luego me siga ayudando económicamente. ¿Sí? Bueno, aquí les ponía algunas empresas, grandes transnacionales que ustedes conocen, ¿no? Han escuchado que se dedican ya en su actividad económica a considerar los 3 ejes de la sustentabilidad, la parte económica, social y ambiental. Son grandes transnacionales que ustedes conocen. Sin embargo, si ustedes buscan en internet, en alguna bibliografía, son muchísimas, cientos de empresas en el área de agronegocios que ya se dedican a la parte de la sustentabilidad. ¿Sí? Miren aquí solamente las grandes, ¿no? Walmart, Bayer, Pfizer, Nestlé, PepsiCo. Por ahí hay una nacional, ¿no? Danone, productores de palma africana y todos sus derivados, aceites, jabones, insumos, etc. ¿Sí? Entonces, miren. Entonces, la parte de agronegocios ya lo pueden
lo pueden ir discerniendo, ¿no? Cómo funciona su perfil es también en la parte de los negocios, no solamente al inicio ya mencionaron, ustedes ya tienen un perfil profesional que no solamente se van a inclinar por la parte de administrar una empresa que no sea agropecuaria, entonces ustedes pueden hacer empresas agropecuarias, forestales, ganaderas, ustedes pueden administrar, porque la administración, los negocios son los mismos. Siempre les digo eso, yo doy la cátedra justamente de emprendimientos, proyectos y negocios, y los negocios son los mismos, las estrategias, los cambios que suceden en los negocios, todos son los mismos. Un negocio se maneja tal cual para cualquier actividad económica, agropecuaria, una banca, ¿sí? Entonces, todos, la parte de negocios se maneja igual. Bueno, vamos a ir ya terminando, me parece, si es que las conclusiones de la charla sobre agronegocios sustentables. Hablamos de financiamiento, capital, habíamos visto, ¿sí? Que obviamente las financieras son nuestros proveedores en muchos casos, ¿no? Nosotros necesitamos de un capital para iniciar nuestra producción. Desde ahí inicia el agronegocio, ¿sí? Cómo nosotros nos financiamos nuestra actividad, no solamente instituciones financieras, podemos hablar de inversionistas, accionistas, ONGs que muchas veces financian actividades para el desarrollo rural, especialmente agropecuarias, proveedores, ¿sí? Hablamos de quién nos provee ciertos insumos y ya habíamos hablado de qué tipo de insumos deberíamos consumir para la producción de nuestros productos del productor, y habíamos visto todas las actividades que debe generar un productor, especialmente en la parte agrícola y ganadera, ¿no es cierto? Habíamos visto ya el factor de la producción, los intermediarios, transportistas, cómo ellos generan o se involucran en la parte de la sustentabilidad. Ya habíamos visto ahí precios justos o comercio justo. No necesariamente un transportista el que se dedica al comercio, a la intermediación de un producto agrícola, va a ser amigable con el ambiente utilizando un insumo como ahora se le conoce, ¿no? Está a la moda esto de los combustibles ecológicos, ¿no? ¿Sí? No porque él utiliza eso ya está aportando, es parte de un aporte a la parte del medio ambiente. Sin embargo, estamos hablando de un comercio justo, y habíamos hablado de esa parte, ¿no? Garantizar que el producto del agricultor llegue al consumidor final, o al mayorista, al minorista, o donde sea el destino del mercado, pero garantizando un precio justo. De igual forma, mayoristas, minoristas, detallistas, que son los que menos riesgos corren, ¿no es cierto? El agricultor es el que más riesgo tiene por la elaboración de la materia prima del producto. La agroindustria, BPMs, BPLs, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, en las que generen una estrategia o actividades que sea más eficiente el uso de los recursos. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad. Nuestro planeta está consumiendo los recursos como que tuviéramos un planeta y medio, es decir, estamos sobrepasados ya un medio planeta más necesitamos para satisfacer nuestros recursos. Recuerden que somos apenas 8.000 millones de habitantes en el 2022, diciembre del 2022. En el 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de personas, es decir, se va a incrementar un 13-14% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos ir consumiendo o siendo más racionalizando nuestro consumo. La parte de usted y el consumidor, creo que somos los más importantes en esta cadena, ¿no es cierto? Hay un dato de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que dice que en América Latina, en los países en vías de desarrollo, se consume, se desperdicia el 30%, del 25 al 30% de los alimentos que compramos. ¿Sí? Si nosotros hacemos compras de alimentos de $100 al mes, $30 estamos botando, estamos desechando. ¿Sí? Posiblemente no nos damos cuenta, ¿no? En el desayuno comemos un pan y del pan no nos acabamos. Comemos medio pan, ya no avanzo.
botan el pan o le dan a la mascota, no sé. ¿Sí? Miren ahí, de acuerdo a todos esos datos de investigaciones, dice que estamos desperdiciando el 25 o 30%. Y para el 2050 vamos a hacer 9.000 millones de personas, es decir, 13% más, debemos consumir 13% menos los recursos que estamos consumiendo en este momento. Y estamos desperdiciando el 30% de los alimentos. ¿Sí? Miren la congruencia. Entonces, el consumidor, la conciencia. Entonces, les pasé un primer video para que vean justamente, no para que conozcan, sino que reflexionen, ¿no es cierto? Reflexionen en dónde estamos viviendo, qué espacio tenemos y hacia dónde nos dirigimos. Y como les digo, este término, la sustentabilidad, es después de décadas de estudios, es para donde nosotros debemos ir. Nuestro objetivo, nuestro eje al administrar empresas, al hacer cualquier actividad productiva, nuestros emprendimientos, etc. ¿Sí? Bueno, creo que con eso finalizo la intervención y cualquier pregunta que requieran hacerla las puedo solventar. Agradecemos la intervención del magíster Juan Pablo Aragón por su destacada exposición, que sin duda alguna ha despertado el interés de muchos sobre este sector tan importante. En este momento damos inicio al foro de preguntas al ponente por parte de los asistentes. Buenos días con todos. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cree que Ecuador y Bolivia solo dan derechos a la naturaleza? ¿Es factible o no? A Perú, me parece. A ver, perdón. Ecuador y Bolivia dan derechos a la naturaleza. ¿Por qué cree que solo los dos países dan más derechos o importancia a la naturaleza y los otros países así no? Justamente en nuestro país conocemos el segundo más mega diverso del mundo por unidad de superficie, más mega diverso por en Asia, luego sigue Brasil y después está Colombia. Por unidad de superficie. Entonces, tenemos realmente una riqueza aquí en nuestro país que es sorprendente, ¿no? Entonces, la conservación de estos recursos, justamente desde la cumbre de Río en que se planteaba la conservación de las especies tan endémicas y nativas que tanto flora y fauna. Entonces, a partir de esa reflexión, de ese análisis, nuestro país planteó esto de la ley para los derechos de la naturaleza. Igualmente Bolivia, no es tan mega diverso Bolivia, sin embargo, también lo plantea, ellos tienen mucha explotación minera. Entonces, de acuerdo a esa actividad económica que ellos generan, que es de alto impacto, especialmente en las especies, en la biota de la tierra, entonces desde ahí es donde surge esta idea o esta ley para cuidar la naturaleza. Les decía anteriormente, en el Tratado de Kioto, Estados Unidos no firmó. ¿Por qué? Porque ellos realmente son los países que más contaminan, los que más recursos explotan. Entonces la economía de ellos depende de eso. Entonces nosotros dependemos del petróleo, sí, pero de acuerdo a la ley que tenemos ya se ha visto truncadas ciertas actividades de explotación petrolera, si recuerdan ustedes, ITT y el Yasuní. Entonces se estancan por justamente esta ley que realmente, si estamos hablando enfocados en la parte de la sustentabilidad, estamos bien orientados. ¿Sí?